esta mañana y es la propuesta que ha hecho de día a día en el Congreso, pero que ayer ha pasado ya en primer debate. Se presentó esta ley, este proyecto de ley, y ayer ha pasado su primer debate, la propuesta de crear una policía militar, una policía élite, un escuadrón especial de policías militares que no estarían, no se sabe si sujetos a las Fuerzas Armadas o sujetos a la policía. ¿Qué hay o qué se busca con todo esto? De ese tema hablaremos justamente esta mañana. Se encuentra con nosotros el exministro de la Defensa Nacional, el abogado Arístides Mejía Carranza, el diputado Rodolfo Zelaya, que es miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso de la República, y el ex capitán del Ejército y analista en temas de seguridad, Billy Joya. Abogado Mejía, buenos días. Buenos días, Armando. Me da mucho gusto participar en tu programa. Gracias a usted. Diputado Zelaya, muy buenos días. Estamos a la orden aquí. Don Billy Joya, buenos días. Muchas gracias. Un honor estar acá. Usted que es el diputado que ha estado justamente ayer en esta sesión, ¿cómo quedó al final y cuáles son los principales puntos de este proyecto, don Rodolfo Zelaya? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Buen día. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy, junto a sus invitados, buenos amigos. Es importante que el pueblo hondureño sepa que este proyecto de decreto viene a formar una tropa élite, ¿verdad?, de lo que será un cuerpo dependiente de la misma Policía Nacional, pero con una formación preventiva y militar al mismo tiempo para poder tener a disposición el presidente de la República ante eventualidades que se susciten en nuestro país, eventualidades, por decir, temas grandes, ¿verdad? Cuando existe un problema grande en el país, el presidente de la República o el ministro de Defensa, de Seguridad, va a poder disponer de estas tropas y así tener un cuerpo armado de 200 Pero hablamos de eventualidades del tema meramente criminal. Del tema criminal. No va a servir para poder delitos menores, sino que esta tropa va a ser prácticamente especializada para asaltos de magnitud, más grande de lo común, y esto va a permitir de que no podamos nosotros sacar esas tropas a las calles, ¿verdad?, para que se contaminen, sino que va a ser un cuerpo élite que va a estar en temas de secuestros, en temas de asaltos bancarios, temas de narcotráfico, ¿verdad?, de ese tipo de magnitud. Y esperamos de que esto sirva de ejemplo, ¿verdad?, para que esas tropas que van a tener... ¿Cuántos hombres conformarían esa tropa? De inicio estamos hablando de 200, ¿verdad? 100 en Tegucigalpa, 100 en San Pedro Sula, para la movilización logística y así poder tener ya a la brevedad este cuerpo élite, ¿verdad? Por ejemplo, un centro penal donde exista un disturbio grande, se mandarían estas tropas, ¿verdad? Así como lo hemos visto allá en los Estados Unidos, el SWAT Team, que le llaman, que es un equipo especializado para este tipo de situaciones. Y creemos de que es importante decirle a la población que van a tener ellos también una especie de inteligencia de investigación para que puedan ellos tener criterios, el presidente de la República, al momento de tomar acciones, ¿verdad?, que tengan criterios concretos de lo que... ¿También van a investigar? Van a investigar, ¿verdad? Dentro de las atribuciones que les da el presidente se le está dando la potestad de que investiguen, pero la información va a ser directamente el presidente de la República o al ministro de Seguridad. ¿Y de dónde van a depender ellos? Del Ministerio de Seguridad. Ellos van a estar también en los batallones, ¿verdad? Por eso hablamos de una formación mixta que les permita a ellos ser preventivos, pero al mismo tiempo que tengan ellos esa formación militar de disciplina, ¿verdad?, que sea vertical y no horizontal, ¿verdad?, como ha estado sucediendo, y creo que es de una deficiencia que existe. Mucha gente podrá decir de que esto no es la solución del problema. Para mí es parte de la solución del problema. O sea, van a ser policías, pero van a estar adscritos en los batallones. Es correcto, van a estar adscritos en los batallones y van a formar parte de los policías actuales y militares actuales, ¿verdad? Se les van a hacer 4 pruebas de confianza, ¿verdad?, las que estipula la ley, pero también se les va a revisar su aptitud, ¿verdad?, que ellos van a tener
hacia lo que es enfrentar el delito. Correcto. Abogado Mejía, usted que fue ministro de Defensa en el gobierno anterior, ¿cómo califica esta propuesta? Ya no es propuesta, pues ya comenzó a ser debatida en el Congreso de crear esta policía militar. Bueno, en primer lugar la califico de una medida desesperada ante una evidente política fracasada, si es que se le puede llamar política de seguridad a lo que ha habido en Honduras durante este gobierno. Creo que eso viene presionado por el hecho de que van a haber elecciones, que el candidato de gobierno sabe bien de que va bajando en los sondeos, debido a que la promesa principal del presidente Lobo cuando ganó las elecciones, y por eso ganó en gran parte, fue trabajo y seguridad, y que en los dos rubros es donde anda más mal la República, porque tenemos un agravamiento sin precedentes del problema de la seguridad, y tenemos una economía estagnada que hace que ha retrocedido en varios indicadores, incluido el de la pobreza, y ante los signos alarmantes que se dieron cuando se dieron esos asesinatos famosos hace año y medio, no hubo una reacción inmediata, han tardado mucho, la depuración no ha funcionado, es decir, parte de esto es el hecho de que la depuración ha sido un esfuerzo fallido, no se tomaron las medidas a tiempo que indicaba la Comisión de Reforma, no se hicieron más que rotaciones, porque lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es que en el mismo equipo que existe ahorita están poniendo los mismos personajes como parte de una supuesta solución. Estamos viendo de que están poniendo al ministro Corrales, que estuvo en Relaciones Exteriores, que es parte del mismo equipo que estaba en esa posición. Se está haciendo esa intervención porque lo de la seguridad es un problema global que hay que verlo en todas sus facetas, no hay que verlo estrictamente reducido al problema policial. Hay problemas en el sistema judicial, en el ente acusador que es el Ministerio Público. Las soluciones allí también han tardado, no se han adoptado las medidas adecuadas. En fin, yo creo de que hay simplemente un intento desesperado de poner parchos a una política que nunca existió o que nunca se implementó y que no funcionó en todo caso, y en el cual se ha demostrado también de que justamente militarizar el asunto de la seguridad no es la solución. Lo acaba de decir en un evento internacional Obama, de que hay que más bien desmilitarizar el problema de la seguridad. Ya se probó en México. Existe el riesgo también de que una institución como las Fuerzas Armadas, que tiene misiones ya establecidas en la Constitución y que nosotros pusimos, en el caso cuando gobernábamos, no involucramos a las Fuerzas Armadas de manera sustitutiva a la policía en tareas de seguridad, sino que de manera complementaria, como lo dice la misma Constitución, porque existe el riesgo de que luego la institución armada se contamine también en contacto con la población o con los delincuentes. Entonces yo creo de que todo esto, en definitiva, son a 6 meses de que termine el gobierno, intentos que no van a dar ningún resultado. Perfecto. Don Billy Joya. Bueno, creo que es interesante, un honor aquí compartir con Rodolfo, con Tito y contigo. Yo veo dentro del panorama, en primer lugar, pues, el aspecto con visión electorera, no de mi parte, pero sí quiero decir que en los últimos 8 gobiernos que ha compartido el Partido Liberal y el Partido Nacional el poder, y en estos 30 años transcurridos, la calificación de ambos gobiernos en materia de seguridad, pues prácticamente es de aplazado. Desde el punto de vista de lo que decía el exministro Tito, sí coincido con él desde el punto de vista que se puede ver como una medida desesperada. Sin embargo, cuando vamos a la historia inmediata y vemos el gobierno del cual Tito fue parte con el expresidente Zelaya, vemos justamente que en la tasa de incidencia de delitos ha sido uno de los periodos de gobierno donde la incidencia del delito ha estado más desbordada, independientemente que en el gobierno actual no ha habido la capacidad de entrar al camino correcto. ¿De entrar al camino correcto para qué?
para empezar a bajar las tasas de incidencia. Entonces, obvio, yo entiendo pues que cada quien está en su campaña, pero mientras todos estamos en campaña, el pueblo hondureño sigue muriendo en las calles. Tú mencionabas aquí el año de la muerte de Alfredo Villatoro, un ciudadano insigne, y que todavía prácticamente sigue impune desde el punto de vista de lo que es la investigación. Entonces, la pregunta que yo me planteo, si durante 30 años el Partido Nacional, el Partido Liberal, que han gobernado este país, no han tenido la capacidad de entrar en el camino correcto, entonces, ¿cuál es el camino correcto? Pero Tito Mejía, el exministro de Defensa, ya no es del Partido Liberal. Ahora ya está en una nueva etapa política con el Partido Libre, efectivamente, y el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Es correcto. Entonces, ¿cuál para mí es el punto? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Los tigres serán el camino correcto para darle una opción al pueblo? Yo quiero decirle algo. En 1980 se funda la primera unidad especial dentro de la policía para operaciones urbanas. El primer comandante de los Cobras es su servidor. Eran 30 hombres que eran entrenados en el ejército. La misma idea es. Exactamente, que eran entrenados en el ejército, operaciones aerotransportadas, operaciones urbanas, fuerzas especiales, y éramos una unidad de reserva justamente para situaciones especiales. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando en este sentido de decir? Miren, el problema de la inseguridad es que la gente sigue muriendo en las calles, Armando. Y en lo personal, estoy claro que el camino correcto es entrar en el camino de los distritos policiales. Tuve la oportunidad de platicar una semana antes con el presidente Zelaya de tomar posesión y me dijo, Billy, quiero los distritos policiales en mi gobierno. Y me mandó a hablar con el ministro de Seguridad. Durante 3 meses se hizo el proyecto. Y el presidente Zelaya implementó los primeros distritos policiales, entre comillas, con el error de que no existían los fondos operativos necesarios para que el distrito se pudiera desarrollar. ¿Por qué digo yo que el distrito policial, Rodolfo, con todo respeto, es la solución? Porque el distrito policial es una fuerza de policía, esos mismos 200 hombres, pero de policía, que se instalan en un área como la colonia Kennedy, que se instalan en el Hato del Medio, donde viven 94,000 personas y se constituye en un distrito. Ese distrito policial se levanta con el ciudadano y se acuesta con el ciudadano. ¿Qué significa esto? Que a las 5:30 de la mañana la policía del distrito está en las paradas de buses, está en los puntos de taxi, está en la salida, para que la gente salga segura a trabajar y a estudiar. A las 8:30 termina ese operativo. Y la fuerza del distrito policial, Rodolfo, se traslada inmediatamente a los mercados y las zonas comerciales para que no cobren impuestos de guerra, para que no asalten, para que no roben. A las 3 de la tarde, la fuerza del distrito policial regresa a las paradas de buses, a los puntos de taxi, para recibir al ciudadano y que el ciudadano regrese a su casa sano y salvo. A las 6 de la tarde, ¿qué hace la fuerza del distrito policial? Se traslada a los parques, se traslada a las canchas deportivas para que nuestros jóvenes puedan salir a hacer deporte y hacer recreación. A las 8 todo el mundo está en su casa y la fuerza policial del distrito automáticamente Correcto, baja. pero vamos de nuevo. O sea, según usted, esta fuerza élite que ha sido propuesta, bueno, ahí ustedes ven a Billy Joya cuando estaba Cipote. Estamos en entrenamiento con el Escuadrón Policial Cobra. Ahí al fondo está el coronel Andino Benítez en el agrupamiento táctico especial. Que ahora es de la democracia cristiana. Ahora es de la democracia cristiana y estábamos en esa oportunidad en proceso de adiestramiento para operaciones aerotransportadas. ¿Qué año fue eso? Esto fue en 1980. Y fue la primera fuerza especial de operaciones urbanas que tuvo la policía. Conozco todo el proceso. A su juicio, esta policía que quieren crear en el Congreso, estas policías militares, como decir los Cobras, por ejemplo. Por decirlo de una manera, yo no quiero desacreditar la medida como tal. O sea, tener unidades especializadas es bueno. Y bajo los fundamentos que el dictamen establece, yo no veo ningún problema. Pero sí quiero decir algo con todo respeto, Rodolfo. No es el camino correcto para bajar la incidencia. No es el camino correcto para empezar a salvar vidas. Miren, el problema de la inseguridad es tan grande que la única fórmula de solución es poner la primera piedra. Y al gobierno actual que va de salida, a mi criterio y con todo respeto, la opción que tiene es entrar en el camino correcto, que es el distrito policial. Sí, bueno, yo creo de que este tema hay que verlo con mucha frialdad, mucha serenidad. Voy a hacer una corta remembranza, ¿verdad? Y toda la que este no es la solución. Yo sí pienso que es parte de una solución. No soy pesimista, soy optimista. Creo de que cuando elegimos una Corte Suprema,
una Fiscalía General de la República, también es parte del problema. Y esa corte de fiscalía la eligieron el gobierno de ustedes, sea el Partido Liberal o el Libre. Al fin y al cabo son los mismos. Contra nosotros. Ustedes la eligieron. No la elegimos. Claro que sí. La eligieron ustedes con Micheletti. No queramos separar la responsabilidad y que ahora quiero desprenderlos de eso. Ustedes trabajaron, los gobiernos justamente que tuvieron contra tanto nosotros. de Zelaya como de Micheletti, trabajaron conjuntamente muchos temas, y a mí me consta. Es más, cuando hicimos la ley de policía, la firmó el presidente Zelaya. Entonces, no queramos decir de que aquellos son otros y nosotros somos otros, ¿no? Creo que tiene una responsabilidad clara y definida y tienen que aceptarlo, pues, al pueblo hondureño. Como así nosotros aceptamos de que... Son los mismos, dice usted. Son totalmente los mismos. No, si la afinidad Nada más que entre ustedes y han cambiado de Micheletti. nombre, más bien. No, justamente por eso no se es lo único que han cambiado de nombre. La afinidad es más de ustedes con Micheletti. Si hubo de hecho, los dos dieron el golpe. Si hubo con internet. De hecho, ustedes dos dieron el golpe. Si hubo con internet, a Tito Mejía, ahorita, No. yo garantizo que encuentro una fotografía Nosotros- levantando la bandera del Partido Liberal. Lo siento mucho, pero éramos del sector progresista del Partido Liberal. Yo le Los apuesto que lo que fuimos... quiera que yo Y ahora diga. se convirtió en Lo el que Partido fu- Libre. Partido Libre, que los que fuimos derrocados Yo creo- por ustedes y Micheletti. Yo me recuerdo cuando defendían al Tribunal Supremo Electoral a Mel Zelaya junto a sus correligionarios liberales, Sí. que ahora les dio la espalda. Hay que admitirlo, Bueno. si la historia es clara. Pero el tema claro aquí contundente es que nosotros entendemos de que existe una responsabilidad clara e histórica de decisiones que se tomaron anteriormente y de decisiones que no se tomaron también anteriormente. Porque también cuando el presidente Zelaya fue presidente no tomó medidas, vean el tema de la lucha en contra de la inseguridad, y hoy las medidas que estamos tomando las está criticando en vez de aportar al tema. A mí me agrada cuando escucho a Billy diciendo de que él no critica la medida, que la considera congruente, pero que de repente desde el punto de vista de él no salva vidas. Para mí sí va a salvar vidas, porque esta medida se complementa con otras medidas que hemos aprobado en el Congreso Nacional. Una cantidad de leyes sin precedentes, ¿verdad?, que ha enviado el Poder Ejecutivo y muchas que hemos también adoptado como Congreso Nacional. Y digo enviado al Poder Ejecutivo porque ahí queda clara la responsabilidad de un presidente de la República cuando se preocupa por la seguridad e envía proyectos de decreto de Congreso Nacional para que sea dictaminado. Caso que no fue en la administración Zelaya Micheletti y que al final, pues esa falta de decisiones nos tienen golpeado fuertemente. Sin embargo, nosotros somos responsables, consecuentes con lo que está pasando en nuestro país y estamos claros de que las decisiones que estamos tomando las tenemos que tomar. Le guste o no le gusta a mucha gente, pero hay que adoptarlas porque si no las tomamos ahorita, a mí me decía el coronel Roda Gamero, cuando él era ministro de Seguridad, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, mi diputado, hay cosas que no se toman decisiones aquí y las vamos a lamentar. Si nosotros no tomamos las decisiones que debemos de tomar ahorita, mañana es tarde. Pero sin embargo, las estamos tomando años después. Y creo de que es importante salvar vidas, es importante entender de que nuestro país no puede tener retroceso en el tema de la inseguridad. Sabemos muy bien las deficiencias que tenemos. Estamos discutiendo una ley muy importante de lo que es la delito infraganti, ¿verdad?, que es una medida que va a ir a aliviar lo que es la injusticia y la impunidad. Correcto. Abogado. Bueno, yo creo que para todos es evidente de que la serie de medidas que ha estado tomando el gobierno son medidas que no guardan una coherencia, no guardan una lógica. Por ejemplo, se nos anunció con gran aspaviento el famoso tazón que recaudó más de 1.000 millones de lempiras. Se han gastado, según el Heraldo de hoy, 547 millones y de esos 47 millones yo me pregunto cuánta gente han agarrado. Se han rotado ya 3 ministros de seguridad y la delincuencia en Honduras no hace más que aumentar. Estamos calificados, como ya se ha repetido hasta la saciedad, como el país más peligroso e inseguro del mundo, donde ocurren cada día mayores crímenes y más horrendos crímenes. Indudablemente que el problema de la seguridad es un problema que atañe a varios aspectos. Atañe, en primer lugar, a la corrupción de las élites. Este país, la élite del poder, ha degenerado el modelo político y económico, porque no es solamente la pobreza es un factor
que no es determinante, porque tenemos ahí en un país vecino que es también pobre, y que incluso ha sido más pobre que nosotros, como Nicaragua, con una tasa mucho menor y que más bien ha sido puesto como ejemplo en la región. ¿Tiene usted cree que hay un trasfondo en esto que está pasando en el país? Sí, hay un trasfondo. Mire, hay varias cosas que han ocurrido. Como se ha hecho mención de la gestión de nuestro gobierno, del gobierno de Manuel Zelaya, la administración Zelaya, quiero referir algunas cosas. Ya el capitán Billy Joya ha dicho una cosa importante. En ese gobierno se crearon los distritos policiales. En ese gobierno se crearon las mesas de seguridad ciudadana, que era un proyecto para involucrar a la ciudadanía en materia de seguridad, que es muy importante. Eso es lo que ha dado resultado en otros países. En ese gobierno se triplicó la cantidad de efectivos de la policía. Se les dio equipo moderno de municiones, de armas, se repararon los dos helicópteros que había dejado dañado Oscar Álvarez en la administración anterior. Que arruinaron a los 15 unidades. Se repararon también, se repararon celdas, se pagó el hospital militar donde había una deuda de 8 millones, se les proveyó munición, se les proveyó de nuevo uniformes, porque unos uniformes que habían licitado, resulta que los licitaron muy chiquitos, en lo que aparentemente fue un negocio. La munición que se había pedido a las Fuerzas Armadas, porque no se había comprado directamente de seguridad, se pagó y se les puso munición. Entonces a la policía en ese periodo se le dio un impulso. De hecho, si nosotros vemos las estadísticas del Observatorio de la Violencia, en global, no solo a homicidios, sino que en global se mantuvo igual y en algunas cosas más bajo. Decía que se disparó la cifra de muertos. Más bajo que en el gobierno de Maduro. ¿Cuánto dejó Maduro y cuánto subió en el gobierno de Zelaya la cifra de muertos? 65, el gobierno Zelaya homicidios. Recibe con una tasa de homicidios de 65 homicidios por cada 100.000. Recibe. Y cuando entrega ya estamos cerca de 80 homicidios. Bien cerca de 80 homicidios. Cuando entregas, cuando el golpe o cuando ya el presidente sale del poder. Sí. El presidente Zelaya sale del poder. Sí. Ahora, fíjese qué interesante. Era 70 ya. Bueno, fíjese qué interesante. Perdón, porque 65 estaba por cada 100.000 habitantes cuando Maduro deje el poder. 60 muertes por cada 100.000 habitantes. Sí, 65 dice. Sí, exactamente. Ahora, fíjese porque aquí hay un detalle interesante. Aquí hay un detalle interesante y es lo que yo llamo tirar un penal sin portero. Con todo respeto, escuchamos al diputado Rodolfo Zelaya hablar de todas las leyes desde el Congreso que se están emitiendo como una iniciativa bien intencionada, buenas en papel, pero sin resultados. Ese es un punto. Escuchamos al exministro del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, don Tito Mejía, hablar de todos los logros del gobierno Zelaya en materia de doblar policías, en materia de equipo, etc. ¿Y cuál es el problema que tenemos, Armando? Que el referente que usan los políticos para decir que cumplieron con la tarea de seguridad es totalmente equivocada. Porque el único referente... No hay resultados. No hay resultados. El único referente válido para un gobierno es el siguiente, fíjese bien. La efectividad en materia de seguridad ciudadana de un gobierno se mide, 1, por las vidas salvadas, por los crímenes prevenidos y por la vitalidad económica de la ciudad. Todo lo demás es paja. Todo lo demás, así como usted lo dijo, es paja. Con todo respeto, nadie puede vanagloriarse de decir, habían 5.000 policías y entregué 14.000. Mire, por ejemplo, nadie, ¿por qué razón? Porque mientras las vidas no son salvadas, han cerrado 17.500 microempresas, Armando. Eso tiene un impacto de 122.000 empleos que han sido cerrados de pulperías en los barrios y colonias. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Una de las estadísticas más escalofriantes es cuando miramos nosotros las trazas que están en internet, ¿verdad?, de lo que es el mapa narcotráfico. Miramos que en el primer año de gobierno del presidente Zelaya, prácticamente de República Dominicana pasaron casi el 100% a Honduras. ¿Se vinieron para acá? Se vinieron para acá. Y eso es una estadística que está en internet.
cualquier hondureño la puede buscar. Esas trazas cambian cada No. 3 meses según donde vayan las operaciones. No. Yo fui al centro No, yo de también he ido. narcotráfico de Estados Unidos. Cuando Nosotros hemos manejado el tema, solo permítame. Y mire, y no es que O sea, usted Honduras está diciendo que en el gobierno del presidente Correcto. Zelaya, Honduras Se se convirtió en una plataforma para el se narcotráfico. incrementó. Yo fui a hablar con el embajador de Venezuela en ese tiempo a pedirle qué iban a hacer ellos en Honduras, o en Venezuela, perdón, porque casi todas estas avionetas salen desde Venezuela a Honduras, o salían de Venezuela a República Dominicana. ¿Qué es lo que pensaban hacer? Si dejaron de ir a República Dominicana es porque el gobierno hizo algo de República Dominicana. Y creo que nosotros teníamos que tomar la decisión. Ha bajado significativamente lo que es el tema del ingreso de avionetas a nuestro país, pero ahora pasa por barco, por submarino. Y esto evidentemente es muy difícil de controlar. Pero cuando miramos de que cada cargamento pasa con éxito a los Estados Unidos por Honduras, el crimen organizado en nuestro país se fortalece. Cada cargamento que pasa. Y la policía mantiene prácticamente los mismos presupuestos. Recordemos que nuestro país está en una crisis económica sin precedentes. Y creo que cuando nosotros tenemos que darle respuesta a la población hondureña, sin duda alguna, miramos lo que pasó en el Congreso Nacional hace varios días, que desfilaron todos los operadores de justicia. Correcto. Y que los interpelamos como nunca en la historia se había interpelado a alguien en el Congreso Nacional, y tomamos decisiones drásticas. Con preguntas suaves. Bueno, lo invito a que se lance diputado, líder, para que usted haga las preguntas ahí en el Congreso Nacional. Creo que hemos tenido bastantes discusiones, y cuando miramos que la Fiscalía de la República prácticamente no dio resultados, 1.800 casos judicializados con sentencia condenatoria en los 3 años después de que lo eligieron a fiscal general en el gobierno del presidente Zelaya, creo que la responsabilidad es clara. En el gobierno, de Manuel Zelaya Rosales. Eso fue en el Congreso de ustedes. Nosotros no dominamos Armando, nunca el Congreso. Usted, hay una cosa. Usted quiera, como dice Armando, usted quiera pajear a quien quiera. Pero a mí no. Yo creo que en esto hay que ser serio. Y hay que decir, somos serios. Hay que decir las cosas como todo el mundo las sabe además. En Honduras hay un pacto de alternabilidad de los entes de justicia entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Cada periodo le toca a un partido dominar esas entidades. En el periodo anterior, que estaba doña Vilma y el fiscal era Leonidas Rosa Bautista, era para el Partido Nacional. Siempre quedan 8 magistrados de la corte de un partido y 7 del otro. En la continuación de ese pacto le tocó elegir durante el periodo del Congreso de Micheletti al grupo que le tocaba al Partido Liberal. Hubo un forcejeo que todos se recuerdan para elegir a estas autoridades, en el sentido de que en el Partido Liberal no había un acuerdo. ¿Por qué? Porque no se dio un entendimiento entre el grupo de Micheletti y el grupo de Manuel Zelaya. Yo estuve en esas negociaciones. Al final, Micheletti se entendió con el Partido Nacional y nombró la corte que él quiso y nombró al fiscal que él quiso. De hecho, esa corte y ese fiscal y el Tribunal de Cuentas participaron en el golpe de Estado directamente. Entonces, ¿cómo es que si eran de Manuel Zelaya iban a estar en contra de él? Eso carece de toda lógica y se cae por su propio peso. Pero bueno, yo no quiero que desviemos el tema. Y me gustaría continuar después de la pausa hablando sobre el tema en sí. Tengo que ir a una pausa, pero claro, sí hay que decir, Aristide Mejía, que sí, el fiscal general es del Partido Liberal. Claro, es del Partido Liberal. El presidente de la Corte actual es del Partido Liberal y los restos son del Partido Nacional, como es el acuerdo, es de los dos partidos. Así como el gobierno. Nosotros en Libre estamos en contra de Perfecto. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso a Teleopinión. ¿Cree usted que es necesario un debate público entre Romeo Vázquez y Mel Zelaya para que sigan perdiendo el tiempo? Para conocer los detalles que originaron la crisis política de 2009, marque la A para el sí, la B para el no, asterisco 1015, tendencia en este momento, estamos en directo, 40% dicen que sí, 60% dicen que no.
Bien, continuamos. Termino. Sí, puede terminar. Mi parte. Bueno, miren. Antes, pero vea, solo le leo un mensajito, porque usted ha hablado mucho del Partido Liberal, y tengo un mensajito aquí que me dice, pregúntele a don Aristide Mejía a qué partido representó él en el Tribunal Supremo Electoral y por parte de qué partido fue ministro de la Defensa. Eso no es ningún misterio. Yo provengo del Partido Liberal, y Libre es un partido de reciente formación donde hay gente de todos los partidos. Hay gente del Partido Nacional, hay independientes, hay gente del sector popular. Es una diversidad que se ha aglutinado para hacer un cambio en el país, el cambio que el país requiere. Pero volviendo al tema, Armando, mire, yo creo que en esto no es importante, pero sí voy a decir ya lo último, porque aquí no se está en este programa haciendo un juzgamiento de la administración Zelaya, sino de que el programa es si lo que están haciendo ahorita como una última medida para paliar el problema de la inseguridad. Y que por cierto le pregunté si quería que se había un trasfondo y no me respondió en esto. Sí. Ese es el punto de conversación. Ahora, para terminar con este tema de Manuel Zelaya, durante la administración Zelaya, en esos distritos a que ha hecho referencia Billy Joya, hubo presupuesto autónomo, se les dio equipo y hubo presupuesto autónomo para que funcionara. Billy Joya mencionó aquí de que él conformó el primer grupo de élite entrenado especialmente para eso, que son los Cobras. ¿Por qué no se repotencian los Cobras? ¿Por qué se está siempre que hay un problema en Honduras creando comisiones, nuevas instituciones que nunca van a funcionar? Si ya los Cobras están entrenados por eso, ¿por qué no se repotencia eso? Esa es una pregunta. Lo otro, mire, el ciclo de la delincuencia en Honduras ha ido creciendo. Cuando Maduro bajó un poco, se mantuvieron en 75 homicidios, ese es el dato, que me lo acaban de proporcionar con exactitud, 75 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando Manuel Zelaya bajó a 64 por 100.000 habitantes. Y ahora, actualmente está en 89 por 100.000 sí, pero yo es primera vez que lo escucho, se lo digo. Me gustaría ver si lo pueden enfocar, porque estos son datos del Observatorio de la Violencia. Tito, aquí te lo pongo, mira, para que lo miren. Bueno, entonces, voy a terminar un poco lo que estoy diciendo. El otro problema que para mí, uno de los grandes problemas, y yo no sé si es cierto que Billy estuviste en la Comisión de Seguridad cuando el gobierno de facto de Micheletti, o no fuiste parte de en el único gobierno que he sido de parte en materia de seguridad fue en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Al principio, sí. Cuando él me contrató y cuando me dio instrucciones que fuera donde su ministro, el general Alba Romeo, para constituir toda la planificación de implementación de los distritos policiales. Es el único gobierno en el que he participado como consultor. Cuando el general Romero ya fallecido, te llamó para formar parte de... Esto fue yo estuve con el expresidente Zelaya una semana antes que él tomara posesión. Pero la contratación no se terminó de hacer porque no estuviste trabajando. Yo tengo el contrato firmado. Ajá. Lo que pasa es que posteriormente utilizaron al Ministerio de Defensa para sacar un comunicado diciendo que yo no era parte del gobierno de Zelaya porque organismos de derechos humanos estaban poniendo el grito al cielo por todo el mundo. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir. Bueno, el tema es que sí fui parte como asesor y del único gobierno, en el gobierno de Micheletti no tuve ninguna participación. Lástima, porque lo que yo quería referir es lo siguiente. Yo tuve la información de que durante esos 7 meses la situación de la violencia en Honduras se agravó enormemente, debido a que las tropas, tanto militares como las tropas del Ministerio de Seguridad, se utilizaron para andar reprimiendo manifestaciones. Y que entonces en el resto del país el crimen se posesionó con solidez, y que de ahí para acá lo que ha hecho el problema es irse agravando hasta un nivel en que ya resulta totalmente incontrolable. Ahora sí, yendo al tema y solo terminando esta parte, yo me pregunto si creando estas unidades se va a solucionar el problema, o que va a ser parte de la solución, como dijo Zelaya acá. No lo creo, sinceramente. Tomando decisiones no lo creo, que no se tomaron anteriormente por mandatarios anteriores. Si no han podido ni con la depuración policial, no han terminado esa tarea, pero es que, no han terminado de revitalizar si la hay policía. algo que hablar con propiedad también,
es que cuando hicimos la ley orgánica de la policía, que la sancionó Manuel Zelaya Rosales, yo lo llamé al presidente Zelaya y le dije, presidente, necesito que sancione la ley, porque la tenía dormida 3, 4 meses. ¿Qué ley me dice? La ley orgánica de la Policía Nacional, en la cual estaba claramente establecido cuáles eran los pasos a seguir para la depuración de la policía. Porque iba a ser una depuración permanente, ¿verdad? De cosas de todos los días, como ir a la escuela. Y nunca aplicaron la ley en el tema de depuración en el gobierno Manuel Zelaya Rosales. Sí, pero ahora que se ahora acabó la es de libre, yo no lo entiendo hicieron. ahora que es de libre, yo entiendo, pero es que ustedes quieren como limpiarse de responsabilidad y decir, aquí no pasó Pero nada. es que el pueblo yo lo no ha salí, elegido a ustedes. yo no Ustedes salí son de los que quiere el costillar. pueblo saber de los A ver, resultados. Lo de nosotros en pero todo es caso que, es pasado. ¿qué puedo esperar yo a alguien que niega su existencia y su yo lo pasado? quiero, O sea, lo que yo ha quiero- negado el Partido Liberal N cantidad de veces. Lo que Y yo yo- creo que la responsabilidad es clara y Lo que yo contundente. quiero saber- Nosotros estamos haciendo lo que ustedes no hicieron. Y yo esperaría en Pero muy estos mal, foros... porque los resultados son peores. Yo creo que ninguno de los dos ha hecho su tarea porque la incidencia no ha bajado. Con todo respeto, no, lo digo, ¿verdad? no, mire, y yo creo que es Porque importante... las medidas no han tenido es impacto. pero es que cuando se hacen tarde las decisiones, O cuando se hacen por evidentemente el no vamos a camino tener incorrecto. resultados O se hacen por el inmediatos. camino incorrecto. Mientras, miren, aquí está la... Nosotros hemos transitado por el camino correcto. Yo digo que no y le voy a decir por qué. Porque Perdón, solo para la responsabilidad histórica, porque nos parece que no debemos de seguir hablando de ni estas jugar cosas. con cifras. Claro, ni jugar con cifras, porque nos parece muy importante dejar bien claro, porque Aristide Mejía ha mencionado unas cifras que yo sinceramente se los digo, es primera vez que las escucho y es importante que quede bien claro esto. Por favor. Las estadísticas son las siguientes. Esto sale publicado en Diario El Heraldo y su fuente es el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fíjese bien, el gobierno del expresidente Maduro, en el periodo del ministro Álvarez, entrega con una tasa de homicidios de 37.0. En homicidios. En homicidios, nada más. O sea que el gobierno Zelaya recibe en el año 2006 con una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes. Correcto. Entrega el periodo en el 2010 en una tasa del 60. 2010 no entregó Manuel Zelaya. Ok, en el 2009. En el 2009. Fue derrocado en el 2009. En el 2010 tenemos 66.8 como tasa de homicidio. Por el efecto. Pero ojo, del 2006 al 2007 el gobierno Zelaya aumenta la tasa de homicidio del 37 al 46 y luego del 2007 al 2006 al 49 y luego del 2008 al 2009 al 57 homicidios que esa es la tasa por en que cada queda. 100.000 habitantes. Ahí estoy de acuerdo. Ok, O sea, casi el doble. Casi el estoy de doble. acuerdo. El gobierno actual recibe con 66.8 De la tasa de Michelet, homicidios. de Michelet. No, el gobierno actual lo Sí, recibe. Lo recibe de manos de Lobo. Michelet. Lo recibe. Sí, es De correcto. manos de Michelet. Y luego, el gobierno actual está en aproximadamente 85.5. Entonces, cuando yo estoy diciendo aquí... No, solo si me repite, por favor, ¿cuánto estaba entonces, para que quedemos bien claro, en la época del expresidente Zelaya? Cuando 57. Reciben con 57. 37 57. y entregan con un 57. Correcto. O sea, un aumento de 20. De Un 20. aumento de 20. Y Es ahorita de correcto. 57 a 85. Ahora, ¿cómo entregó Mel cuando llegó Micheletti? ¿Cómo entregó? No, ahí no hay datos. Lo podemos dejar al 57, que es el año 2009. Sí. Correcto. 57, Ahora, correcto. el tema es el siguiente, pues, y por eso lo estoy diciendo, En con 7 todo meses respeto. sube a 64 y Con luego todo respeto, lo estoy diciendo. Ambos partidos, ambas políticas de seguridad han ido por el camino equivocado. ¿Por qué razón? Porque la única forma de variar esta realidad y de ir en retroceso es la estrategia del distrito policial. Mire lo que decía Los distritos recientemente. policiales ya existen. Sí, existen, pero no están operando. Existen de nombre. No, existen. Existen de nombre. Y fíjate lo que decía el presidente del Congreso recientemente. Los carabineros son un digno ejemplo a considerar y seguir. Sigue diciendo Hernández, es una fuerza policial que ha sido reconocida como la institución de mayor credibilidad en Chile. Es impresionante cómo la sociedad defiende a esta institución. Pero la esencia de Carabineros de Chile, como para poner un ejemplo que menciona el presidente del Congreso Nacional, no es unidades de choque ni fuerzas élites, sino que la estrategia de la policía de cuadrante, Entonces, que es ¿pensás lo que esto mismo no que va a el dar distrito resultado? policial. Mira, yo digo que, y ratifico, Tito, el esfuerzo de crear unidades especiales, a mi criterio, es loable. Pero no nos pueden presentar esa opción como la solución con 200 hombres para proteger 7 millones de habitantes, 188.000 kilómetros cuadrados y 298 y de acuerdo municipios. es que el presidente del Congreso, Orlando Hernández, cuando presenta esta iniciativa,
no lo hace diciendo que va a ser la solución del país. Él lo hace diciendo de que va a cooperar esto y a abonar esfuerzo en la lucha contra el crimen en nuestro país. Rodolfo, ¿existe alguna posibilidad de entrar en la estrategia del distrito policial, pero como Dios manda? Sí, ¿Tú crees que exista? Es correcto. Y es más... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque solo quedan 8 meses de gobierno. No, es más, se están gestionando fondos. Fantástico. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si, por ejemplo, la Kennedy el distrito policial, y el ATO se convierte en un distrito policial logísticamente también. No solamente porque quiero hacerle una pregunta al nombre de Armando Villanueva, al representante del poder político aquí. Se trata de lo que estamos viendo, porque está hablando de Juan Orlando. Se está hablando de Juan Orlando aquí, lo que dijo y lo que no dijo y lo que hizo y no hizo, que Juan Orlando es el que está dirigiendo la política de seguridad en el país. Él fue el responsable de intervenir ahorita el Ministerio Público. Él está haciendo estos grupos de élite. Es él el responsable de haber puesto a Corrales en esa secretaría. Él es el responsable, me pregunto y le pregunto aquí al diputado. Él es el responsable de la seguridad en Honduras en este momento. Con gusto lo voy a contestar y se lo voy a contestar paladinamente. Le pregunto a usted, ¿con qué propósito, según usted? Con el propósito de enderezar en 3 meses para volver a ganar imagen lo que no pudo hacer este gobierno en 3 años. Okay. Para mí ese es el propósito. ¿Qué fue lo que le pasó también a paladinamente, los 3 años que gobernó? No pudieron paladinamente lo voy a contestar. Después de que no se hizo nada, ¿verdad? Y que se está justificando el no hacer nada y queriendo echar la culpa a otros por tomar decisiones, nosotros como Congreso Nacional aprobamos, por si no sabía, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que constitucionalmente estaba la obligación, todos los gobiernos anteriores, de conformarlo. Y nadie lo hizo. Yo fui proyectista. Muy bien. Me parece que ese es un paso positivo. Y las políticas de Estado en el tema de seguridad salen del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que lo conforma el presidente de la República, el presidente del Congreso Nacional, el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, el canciller de la República, el fiscal general de la República. Esas son las personas que conforman el Consejo Nacional de Defensa y de ahí se toman las decisiones. Y como le decía anteriormente, ahí salen decisiones... Hicieron una ley. No, varias leyes han salido ahí. Y de ahí salen las políticas de Estado, que lo conforman evidentemente miembros de varios partidos políticos ahí, en el partido que usted perteneció. Bueno, al final no me quedó bien clara su respuesta. ¿Sobre? Si hay algo de fondo en todo esto. Bueno, sí, yo creo que el trasfondo de haber hecho todas estas medidas en estos 2 meses y que medidas que en todo caso se debieron haber tomado hace 2 años, es porque estamos en un proceso electoral. Ese es el trasfondo verdadero. En este proceso electoral, como lo he dicho al principio, 2 cosas van a pesar fuerte sobre la administración Lobo Hernández, y es su promesa sobre seguridad, completo fracaso. Hemos visto las cifras ahí. La delincuencia ha aumentado hasta 85 por 1000, por 100.000. El problema, Tito, es que el Libre quiere volver a gobernar. Y cuando gobernó, segundo, el otro problema, el de la pobreza, que es un problema concatenado. Correcto. Antes, por alusión, está en línea el coronel Jorge Roda Gamero, exministro de Defensa, de Seguridad en el gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales y del expresidente Roberto Micheletti. Buenos días, coronel Roda Gamero. Sí, muy buenos días, licenciado Villanueva. Buenos días, amigos panelistas. He escuchado, no completamente, pero sí escuchamos una parte de la participación que ustedes están teniendo ahora en este interesante programa. La verdad de las cosas es que la situación de seguridad en Honduras no se ha venido desarrollando la estrategia correcta. No quiero decir que durante nuestra administración se hizo la estrategia correcta, tampoco quiero afirmar eso, pero vemos que las actitudes de trabajo que había en aquel momento no son las que hay hoy día. Ahí han hablado de los distritos policiales. Yo les quiero referir que durante
el proceso, antes de recibir el gobierno del presidente Mel Zelaya en el gobierno del Partido Liberal, estuvimos trabajando arduamente con mi general Romero, que en paz descanse, y estuvimos trabajando precisamente en el tema de los distritos policiales. Todavía no se había recibido el gobierno. Posteriormente, que ya se comenzó a trabajar y empezamos a sentar las bases de la nueva estructura de lo que es la Policía Nacional, en una ocasión me tocó a mí viajar al estado de Arizona, a Estados Unidos de América. Allá la novedad que tenían eran los distritos policiales. Después me tocó a mí viajar a Israel. Cuando me reuní con el viceministro de Seguridad del Estado de Israel, la novedad que tenían eran los distritos policiales. Posteriormente llegó a darnos un gran apoyo el capitán Billy Joya, que también él había hecho ya algunas investigaciones y estaba trabajando sobre el tema de los distritos policiales. Inmediatamente comenzamos a desarrollar lo que eran los distritos policiales. Se les dotó de todos los recursos que requiere la policía, absolutamente de todo. Se compró nuevo armamento, se compraron motocicletas, se compraron radiopatrullas, se mejoraron los edificios, se compraron camas, colchones, se les dotó de uniformes que tenían una barbaridad de años que no se les daban uniformes, se les dotó de todos los implementos necesarios. Lamentablemente, fue muy difícil que ellos aceptaran el cambio. Hay realidades que hay que decirlas, hay que decir la verdad. Y luchamos hasta el último momento en continuar fortaleciendo los distritos policiales. Los distritos policiales inclusive se les dio autonomía. Les asignamos un presupuesto de 30 millones para cada distrito policial, para cada jefe del distrito policial no tuviera que andarle pidiendo combustible a nadie, ni pidiendo contribuciones, ni pidiéndole que la policía no le estuviera pidiendo nada a nadie, simplemente que pudiera desarrollar sus operaciones en forma autónoma. Ha sido una tarea que lamentablemente la dejaron caer, no se continuó, quedaron los distritos policiales tal como nosotros los organizamos, que ahí está el capitán Billy Joya de testigo, que nos ayudó bastante en este tema, e inclusive inauguramos varios distritos, el distrito de La Granja, que nos acompañó el embajador de los Estados Unidos. Habíamos cambiado el sistema de llamada del 199 a que los habitantes del distrito, los que pertenecían, los del barrio, colonia que pertenecían al distrito, marcaban 199 y caía precisamente la llamada al distrito policial para que tuvieran una reacción inmediata. Allá había representantes de la DNIC, habían representantes de tránsito, etcétera, etcétera. Sería largo enumerar todas las actividades y todo lo que se desarrolló. Coronel, pero en síntesis, lo que más lamento, Coronel, dígame. En síntesis, ¿qué lamenta, me dice? Lo que más lamento es que hayan dejado perder el proyecto Paz. El proyecto Paz fue una ayuda que nos dio la Comunidad Europea, la Unión Europea. ¿Quién lo dejó perder? 44 millones de euros. 44 millones de euros son más de 1.000 millones de lempiras. No necesitábamos tazón, no lo ocupábamos. Cuando yo dejé el ministerio, ya eso ya quedó prácticamente organizado. ¿Quién lo dejó perder, coronel? Lo dejaron perder el gobierno actual, a inicios del gobierno actual, se dejó perder el proyecto Paz. Con ese apoyo íbamos a resolver el verdadero problema que tiene la policía, que se llama Dirección Nacional de Investigación Criminal. Todo el mundo anda dando vueltas queriendo resolver problemas donde no están. Es imposible que si no contamos con laboratorios, con personal ya con un nivel de capacitación superior, ¿verdad?, con educación superior, para poder investigar y judicializar los casos científicamente, será imposible poder darle un cambio a la criminalidad de Honduras. Lamentablemente, repito, se dejó perder este proyecto Paz,
que era realmente la solución de la seguridad de Honduras. ¿Y cómo se perdió? ¿Por qué se perdió ese programa de 44 millones de euros, coronel? Eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente se perdió? Porque cuando nosotros lo dejamos ya el personal estaba capacitado. Ellos mandaron a Nicaragua, los de la Comunidad Europea mandaron a Nicaragua a capacitarse al director del programa y a la administradora del programa. Una vez que regresaron de allá se empezó, ya íbamos nosotros de salida y ya se empezó a trabajar con el proyecto Paz. Eso es lo importante, averiguar por qué dejamos perder el proyecto Paz cuando ese proyecto era la solución. Ningún país en América, ninguno en América Latina tenía el apoyo de la Unión Europea de una magnitud del que se nos estaba dando a nosotros. Estamos hablando de más de 1.000 teníamos millones. de sobra fondos para construir nuevos edificios, para construir, para equipar con equipos de última generación a la Policía Nacional. Correcto, coronel, tenemos poco tiempo. ¿Cuál es su opinión así brevemente sobre esta fuerza élite conocida como Tigres? Mire, ¿y de dónde van a sacarlo? ¿Van a traer de Alemania, de Estados Unidos o de otro lado? ¿Qué tiempo va a tardar en adiestrar ese personal para que entren en operaciones? Esos son distractores. Hay que seguir trabajando. Apoyen a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Hay que comprarle los laboratorios. Hay que comprarle el equipo. Si nosotros no resolvemos el problema de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, vamos a continuar dando palos de ciego. Eso es como cuando una persona está enferma y va al médico. Lo primero que hace el médico a uno es ordenarle que vaya a hacer de los exámenes para poder determinar realmente, después de que él tiene ya la idea del problema que existe, para dar un diagnóstico, para confirmarlo, nos manda a hacer los exámenes a un laboratorio. De la policía igual, para poder ya confirmar realmente, la comisión de un delito tiene que estar apoyado científicamente por los laboratorios. Una vez teniendo esos resultados, puede judicializar un caso y no va a haber ningún juez que se lo vote. Si nosotros no trabajamos en el fortalecimiento de la Dirección de Investigación Criminal, va a continuar la policía por una eternidad siguiendo dando palos de ciego. Muchísimas gracias, coronel. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. El exministro de la Seguridad en el gobierno del expresidente Zelaya, don Jorge Roda Gamero, y también en el gobierno del expresidente Micheletti. Bueno, imagino usted dice que están dando palos de ciego. Palos de ciego, y que esos van a traer de Alemania, esos tigres, ¿o de dónde? Ese es personal que ya existe en nuestro país. Es que de repente no se ha conocido bien el decreto, pero se van a sacar de las mejores personas de la policía y de las mejores personas del ejército y se les va a capacitar aún más, ¿verdad? Cuando hablamos... Correcto, sí. No, antes que siga, ese proyecto Paz, porque se perdió en este gobierno. Estamos hablando de un proyecto de más de 1.000 millones que iban a ser donados por la Unión Europea. Yo tengo entendido que el proyecto sigue. Se suspendió después del problema que hubo entre Roberto Micheletti de golpe de Estado. Suspendieron. Lo suspendieron y el gobierno actual tuvo que reactivarlo. Eran fondos y europeos. Tengo entendido que pero el ministro Roda Gamero fue ministro también en el gobierno de Roberto Micheletti y él dice que él dejó listos, o sea, el 27 de enero que ellos entregaron, dejó listos ese programa. Sí, no, este gobierno. No lo han usado. Eso nos referimos. No, se ha usado. O sea, él no se fue como el Zelaya, él quedó de ministro. El ministro dejó, antes del golpe el proyecto estaba casi listo porque él era ministro. No lo pudo ejecutar él porque se suspendió la ayuda, pero ya tenía listo prácticamente lo que era el proyecto. Cuando se suspendió la ayuda, se empezó a trabajar en recuperar la credibilidad del país y eso tardó más de un año. Los fondos existen, pero se están usando poco a poco porque también no son fondos como quien dice, aquí está el dinero, úsenlos. Ellos están poniendo ciertos condicionantes. Las construcciones de edificios para el tema de laboratorios criminalistas. Derechos humanos. Bueno, el tema de derechos humanos creo que iba de la mano con el tema de la aprobación de los mismos fondos, pero ahí están los recursos. Correcto, nos está llamando también el director del PAS de este programa para que nos diga justamente también por alusión, por la alusión que ha hecho el coronel Roda Gamero, y luego porque tenemos que ir a una pausa, después de la pausa participa el director del PAS para que diga qué pasó con ese programa de más de 40 millones de euros, más de 1.000 millones de lempiras. Antes un par de mensajitos, dice, ¿qué panel? Dice, con esas lumbreras ya resolvimos el problema de seguridad. Dice, la gente no. ¿Por qué invita a su programa?
Armando, el CN tiene que emitir una ley donde a esta gente que cobra extorsión sean calificados como subversivos. Los Tigres es el comienzo de una militarización disfrazada. Si quieren mejorar la seguridad, fortalezcan las unidades especiales de la policía. No hay necesidad de crear nuevas unidades. Es verdad que el gobierno de Mel hizo todo eso con la policía, la fortaleció, pero no se investigó el crimen organizado ni se atacó. Yo puedo reunir 1000 hombres y darles el mejor equipo, pero si no tienen una dirección, una misión y un objetivo, no son nada. Ninguna estrategia les funciona mientras no haya voluntad de un gobierno de sentar precedente, poniendo en la cárcel a personas de cuello blanco. Juegan a la meta sin malla. Dígale al diputado Zelaya que las leyes son instrumentos necesarios, pero de nada sirven si la policía no cuenta con la logística, la capacitación necesaria y sobre todo cuando tienen un director que tiene una anarquía y desorden total dentro de la institución. El superministro acá, Arturo Corrales, dicen que tiene desde hace tiempo una oficina de orejeo. Bueno, qué descaro ese Tito Fraude. Qué descaro, ya no es liberal porque fracasó ese gobierno. Bueno, hay muchos más mensajes, pero tenemos que ir a una pausa. Abogado, usted fue parte de la élite que gobernó 3 años con Mel. Bueno, después de la pausa seguimos leyendo más mensajes. Ya regresamos. Estamos de regreso. Teleopinión. ¿Cree usted que es necesario un debate público entre Romeo Vázquez Velázquez y Mel Zelaya para conocer los detalles que originaron la crisis política? Marque la A para el sí, la B para el no, asterisco 1015, tendencia en este momento, estamos en directo. Por cierto, la mayor parte de la gente que estuvo con, bueno, en realidad fue la gente de la UD, que estuvieron con Manuel Zelaya Rosales, que ahora están en el gobierno del presidente Lobo. Marvin Ponce inclusive anduvo ya ahorita en Venezuela con el presidente de la República en el West Wing, el avión presidencial. Al igual que César Hahn, viajan con él en el avión privado. También con el presidente del Congreso, son hombres muy, pero muy cercanos a Juan Orlando Hernández. Pero alguien me decía, es que Pepe Lobo dice, ha leído mucho la biografía de Winston Churchill y le gusta Sir Winston Churchill. ¿Sabe qué decía Winston Churchill? Una vez el rey Jorge VI le dijo, bueno, ¿y por qué usted mete todos esos laboristas? Le dijo en su gobierno. ¿Por qué no lo saca? Los laboristas son los miembros del Partido Laborista en Inglaterra. El partido de oposición en ese momento son, como decir, el Partido Liberal aquí en Honduras y el Partido Conservador también en Inglaterra, el Partido Nacional. Allá se disputan siempre el poder, se lo alternan los laboristas y el Partido Conservador. Pues entonces, ¿sabe qué le dijo Sir Winston Churchill? Le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, señor Rey, le dijo, es mejor, dijo, tenerlos adentro, orinando para afuera y no afuera, orinando para adentro. ¿Ah? Pues dicen que tienen ahí a Marvin Ponce, a César Hahn, a toda esa gente, ¿verdad? Que estén adentro. Por cierto, ahí ayer dijo Marvin Ponce, ahora niega, dice que nunca dijo Marvin Ponce públicamente que ha visto el tilín tilín resonar en el hemiciclo y que ha visto con esos ojos que se ha de traer la tierra a grandotes que reciben el tilín tilín, pero después dijo que no. Después dijo que no, pero lo dijo públicamente. Dijo, yo he visto el tilín tilín, dijo, resonar. Resonar en el Congreso, pero ahora dice que nunca dijo eso, dice Marvin Ponce. ¿Qué le parece? No, yo creo que siempre cuando se mencionan esos temas hay que dar nombres. Siempre he dicho de que cualquier persona tiene el derecho al buen nombre, y cuando se habla en conjunto de una institución, lo que hace es desmeritar la institución máximo cuando se es parte de ella. Y creo de que si hay pruebas, que las den. Y no solamente lo ha dicho Marvin Ponce, sino que también lo dijeron anteriormente, creo que un diputado liberal, el profesor Pineda Ponce, pero al final nadie da nombres. Y yo creo que es correcto que den nombre y a las denuncias pertinentes, ¿no? El profesor Pineda Ponce es el padre de esa criatura, Tilín Tilín. Es el creador de esa frase, Tilín Tilín. Él dijo, es el que dijo que los diputados a veces ellos bailan, dijo, al son del tilín, tilín, algo así, dijo. Pero bueno, volviendo al tema, Billy Joya, no es, ¿cómo ven ustedes que han trabajado mucho tiempo en el tema de la seguridad? Un día se hace una cosa, otro día se hace otra, pero al final la gente no ve resultados. No ve resultados. Yo creo que ese es el tema de fondo. Para mí es importante el referente de algunas expresiones que escuchamos recientemente del exministro de Seguridad, el coronel Jorge Alberto Roda Gamero,
cuando decía que él en su condición de ministro de Seguridad visitó ciudades en Estados Unidos, visitó ciudades en Israel, al igual que yo visité en su momento Colombia y otros países de América del Sur, y decía el coronel Rodas, la novedad era el distrito policial. O sea, lo que se nos está diciendo, la solución es el distrito policial. Entonces, el distrito policial integrado a la comunidad salva por ejemplo, vidas. una ciudad como Medellín, que era en un tiempo bastión de un cártel famoso, Sí, señor. que combatía, por cierto, con el cártel de Cali, pero que ahí vivía, ahí tenía su oficina Pablo Escobar Gaviria. ¿Cómo hicieron para convertir de Medellín, que Medellín ahora es una ciudad completamente diferente? No es que no haya muertos, por supuesto, que no haya violencia, pero nada que ver con es justamente, con lo que había en aquella época. Fue justamente un proceso. Yo dije, claro, no voy a desacreditar la decisión del Congreso de formar unidades especiales. Justamente en ciudades donde el combate y la organización de la delincuencia es tan extremo, solamente unidades especiales, en este caso de la policía y no del ejército, capacitadas, puede romper el cerco, como pasó también en Brasil. Pero bueno, tal y como lo dijo Rodolfo, es un brazo, es una medida, es una acción, pero no es la solución. Y a eso iba, por ejemplo, Claro. en Brasil, en Río de Janeiro, en las favelas, quienes han entrado han sido un cuerpo de élite. Claro. Los cuerpos No la policía élite, en general. 100% de En acuerdo. el mismo Colombia, quien perseguía a las figuras principales del narcotráfico era lo que se conoció como el bloque de búsqueda. Ahora, el problema- El bloque de búsqueda era más que todo integrado por gente de Estados Unidos. El problema que Cuando tenemos, hemos visto Armando... un problema en un centro penal, por ejemplo, que se amotinan, Sí. tienen que entrar una fuerza de élite especial y precisamente ese es el objetivo. El problema que tenemos, Armando, es que hay un montón de cosas que están sucediendo que tienen solución tan rápida como simplemente dar una orden. Y yo lo he planteado. En los mercados de Tegucigalpa, que son 16 mercados, Rodolfo, se está recaudando mensualmente 16 millones de lempiras por impuesto de guerra. Son 14.000 locatarios que están pagando 1.200 lempiras de 300 en 300 todos los viernes. ¿Cuál es la solución? No necesitamos una ¿Cuánto se forma. recoge? 16 millones de lempiras al mes. Son 192 millones de lempiras Solo mercados. al año. Solo en 16 mercados de Tegucigalpa. Solo en Tegucigalpa. Solo en Tegucigalpa. Transporte público, Armando. Los viernes 50. recibe. Los viernes. Transporte público, 8.000 taxis y 1.800 buses están pagando un promedio de 20 millones de lempiras al mes por impuesto de guerra, que son 240 millones de lempiras al año. 50 según la policía. Mire, y si esas cifras le parecen a usted alarmantes, escuche esta proyección. El flagelo del chantaje telefónico recauda más de 2.400 millones de lempiras al año. Entonces, esos son los problemas que tienen agobiado al pueblo hondureño. Y la pregunta es, ¿qué hace la autoridad para que eso no esté pasando? Entonces, aquí es donde quiero entrar. Aquí es donde quiero entrar. ¿Cómo vamos a resolver el problema de los 16 mercados en Tegucigalpa? Mire, son 16 mercados. Necesito 16 comandantes con el rango de tenientes coroneles o coroneles de policía o de ejército. Asignarle un mercado a cada uno y una fuerza de 380 hombres con cámaras en las entradas de los mercados. Armando, le garantizo que en 15 días en esos 16 mercados no se está cobrando el impuesto de guerra. Ahí está, pero no necesito, vuelvo a repetir, necesito voluntad, visión y experiencia para usar los recursos del tazón y no, como usted mencionaba, en función de compras directas de un proyecto de cámaras que creo que mencionaba Tito, que cuesta más de 500 millones de lempiras sin ningún nivel de eficiencia. Entonces, no hemos entrado en el camino correcto. Y vuelvo a repetir, la solución sigue siendo el distrito policial en el barrio y la colonia, porque el distrito policial salva su vida, salva la vida de su hijo y salva la vitalidad económica del barrio y la colonia donde usted vive. El diputado Hernán también Nestroza en línea. Diputado, buenos días. Buenos días, Armando. Participo porque me parece que Rodolfo está en una clara desventaja ante Billy, que va de candidato a diputado por el partido Alianza Patriótica, y Tito, que también es un gran dirigente del Partido Libre. Quería referirme a dos aspectos. Uno, usted ha escuchado a María Luisa Borjas, comisionada, que fue candidata a la alcaldía por el Partido Libre, decir de que se está militarizando la policía. Sin embargo, por el nombramiento de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, Luna Gutiérrez, Coronel Pereira, pero usted se fijó cómo en el gobierno pasado quienes dirigían la policía era el general Romero y el general Rodas Gamero. En cambio, en aquel entonces no se dijo eso, pero ahora por el tema político
se está utilizando para infundir temor en la ciudadanía, de golpes y todas las cosas. Yo creo que este gobierno ha demostrado que vamos a elecciones el 24 de noviembre y vamos a tener un nuevo presidente. El otro aspecto es sobre las estadísticas que muy bien mostraba Billy, que es un hombre bien informado. En diciembre del 2005, un mes antes de que asumiera Mel Zelaya, el índice de homicidios era de 37 y cuando se entrega en el gobierno pasado sube a 67. A mí me gustaría que sacaran cuánto es el porcentaje de aumento. Yo ya lo hice. De 37 homicidios por cada 100.000 pasar a 67 representa un aumento de 81%. Imagínense, casi se duplicó. Un 81%. 37, 67. Sí, exacto. Va a haber 81%. ¿A 67 o 77? De 37 a 67. De 37 pasó a 67, a diciembre a 67. del 2009. Es que él incluyó... Correcto. Sí, porque cuando asume Mel en el 2006, asume en enero, pero en diciembre del 2005 era 37, y Billy ahí lo tiene. Entonces prácticamente con el dato que se finaliza en el 2005, con ese inicia el 2006, ¿verdad? Entonces, en este gobierno se recibe con 67 en enero, se recibe con 67 en el 2010 y ahorita en 3 años y medio va en 85, como bien lo decía Tito. O sea que el porcentaje, se va a dar cuenta que en estos 3 años y medio ha subido 26%, 26% contra 81% del gobierno pasado. Lo que sucede es que en este gobierno no ha habido esa capacidad para demostrarle al pueblo la eficiencia que se ha tenido. Solo se han ido con que ahora está en 85, pero no se dan cuenta cuánto fue lo que aumentó en forma porcentual. Y finalmente quiero resaltar lo que ha venido haciendo especialmente el Congreso Nacional, que nunca otro Congreso lo había hecho en la historia como lo que ha hecho Orlando Hernández. Gracias, diputado. Gracias, amigo. Gracias. En un mensajito, bueno, tenemos muchos mensajitos brevemente, le decía don bueno, yo quiero decirle a Renan de que nuestro gobierno, como dijo aquí Billy Joya, en esa medición, porque hay varias mediciones, los datos que yo di fueron de otra medición, por ejemplo el COFADE tiene también su medición. ¿Pero quién le crea el COFADE? Y otras instituciones. No, ahí seamos claros, el COFADE nadie le cree. Pero otras instituciones tienen también mediciones. Pero en esa medición... Este es el Observatorio de la Violencia. En ese Observatorio el Observatorio de la Violencia, que es bastante creíble. La Universidad Nacional. Nosotros recibimos 37, terminamos 57. El aumento que hubo al 2010 es responsabilidad del gobierno de Micheletti. Del 57 al 85 estamos hablando de un aumento porcentual mucho más alto que el que nosotros tuvimos durante nuestro periodo. Nosotros nos mantuvimos abajo del porcentaje que al final resultó. Correcto. Entonces, pero la otra cosa que me parece muy importante, yo lo que quiero decir aquí sobre el problema es que yo sé que, por ejemplo, Rodolfo, que ha estado años en esa comisión, es un especialista, ha puesto su mejor empeño, yo a él individualmente sí lo salvo, porque él ha hecho un buen trabajo ahí y todo. ¿Solo a él? A él. Y Billy Joya es un policía que conoce su trabajo, es un oficial de policía. Le creo cuando me dice, yo en el gobierno de Micheletti no participé en esa comisión, yo solo le hice la pregunta. Correcto. Yo supe más bien que salió al exterior en ese periodo, pero le quiero decir una cosa, la solución a este problema no es policial. Este problema de la seguridad es un problema que debe de verse como un problema dentro de todo un contexto mayor. Es un problema que tiene que ver con valores, es un problema que tiene que ver con la justicia, como cómo se maneja la justicia, porque ya los policías denuncian a cada rato cómo sueltan a los delincuentes, con reducción de la pobreza, tiene que ver con el mejoramiento de los sistemas internos policiales también. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que ver con derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Y además agregaba el coronel Roda Camero que el tema, la falencia principal que hay en este momento en el país, y Billy Joya me lo puede corroborar, es el tema de la investigación. Todo el mundo lo sabe. Y por eso
Estaba llamando hace un momento, no sé qué pasó al final, el director de este programa Paz. Ese proyecto de la Unión Europea, por eso iba encaminado a respaldar, a apoyar el tema de la investigación, porque ese es el talón de Aquiles, no hay investigación. En una sociedad donde no hay investigación, el crimen queda impune, y donde hay impunidad, consecuentemente el delito prevalece. ¿Por qué? Porque no se castiga el delito. El que delinque sigue delinquiendo, robando, extorsionando, secuestrando, asesinando. En cambio, ustedes veamos ahorita mismo el ejemplo, vean ustedes en Estados Unidos con el tema de que pasó en Boston. En 2 días resolvieron el problema. ¿Se cree que alguien más va así por así a armar otra bomba casera con una olla de presión e irle a estallar? Porque sabe lo que le espera. El mensaje está lanzado. Les espera ese muchacho la pena de muerte. La pena de muerte. Un mensajito, vamos a ver un cambio. Antes, un mensajito de la colega David Beltrán. Dice: el gran reto para don Billy no es solo que su estrategia de seguridad funcione, sino que le destinen los fondos, y sobre todo que no se desvíen a las famosas billeteras gordas que todos conocemos. Como siempre pasa, ¿de qué sirven grandes ideas si lo rodean mentes cortas? Tengo muchos mensajitos. Dice: buen día, es necesario formar a la policía civil para que sea un contrapeso y a la vez un apoyo, así como ocurre en España. ¿Por qué será que no nombran como ministro de Seguridad a Billy Joya? Preguntan. El país no necesita escuadrones tácticos ni policía de choque. Necesitamos policía profesional de investigación con tecnología y recursos, con personal suficiente, independiente de la policía y con personal depurado. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Ya estamos trabajando en el proyecto de decreto de lo que va a ser el Instituto de Investigación Criminal. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos también sobre el tiempo. Siguen llegando mensajes. Armando dice: el tema de seguridad va más allá de inversiones. Somos un país pequeño y se sabe quién anda haciendo lo malo. Favor, pregunte por qué en el gobierno de Mel se incrementaron los secuestros y las extorsiones. Buen día, señores. Creo que es muy importante que profesionalicen a cada policía y se les pague un buen sueldo con todos sus derechos, que haya igualdad. Mire, esta gente duerme en el suelo. Sí. Una crítica que sí voy a hacer, recursos. Que espero que antes de que compren esos 150 vehículos, la tasa de seguridad que está anunciando, que le compren los colchones a los policías. Primero los colchones antes que los carros. Si es sencillo, 10.000 colchones o 5.000 colchones tienen que comprar para que duerman bien los policías. Eso es lo que digo, que él navega solo, nadie le hace caso en este gobierno. Él dice las cosas, pero no oyen. Yo estoy consciente que Rodolfo tiene el oído del presidente del Congreso, porque es una persona cercana al presidente del Congreso. Y yo te digo, como amigo, Rodolfo, como amigo, mira, un distrito policial... No tanto como Marvin Ponce, no tan cercano. Un distrito policial, operarlo por un año, cuesta 150 millones de lempiras, de un presupuesto de seguridad muchísimo más grande. Claro. El camino correcto para probar esa fórmula que decía el coronel Rodagamero, es la novedad en todos esos países de avanzada, es implementar el primer distrito policial. La Kennedy y el Hato puede ser un ejemplo, y los 8 meses que quedan son justamente un tiempo adecuado para poder ir a preguntarle a la gente. Un distrito en las dos, el Hato en medio y la Kennedy. Sí, como están. Uno en cada uno. No, en un solo. Hay 8, 9 distritos. En esa sola zona viven 84.000 personas, y geográficamente se ubica en la misma área. Son 180 hombres con oficiales, con fiscales móviles, con jueces. Y yo le puedo garantizar a usted que con cámaras, servicios de inteligencia, ese se puede convertir en el camino correcto para iniciar un proceso en retroceso. Porque esa gente, cuando usted la vaya a entrevistar, Armando, le va a decir: aquí la situación ha cambiado. Yo puedo salir a caminar, a mí ya no me roban, a mí ya no me saltan, no me cobran el impuesto de guerra. Pero tiene que ser un enfoque objetivo, no global. Bueno, ahí está la propuesta. Allá hacia el presidente de la República y su actual ministro de Seguridad, Arturo Corrales, acatan estas sugerencias que son gratis, que son buenas, que son positivas, porque repetimos, al final de todo lo que estamos hablando, la realidad es una sola. No hay resultados. Y eso mismo lo reconoce el presidente Lobo. Yo se lo digo. Yo una vez llamé al presidente cuando destituyó al exministro Oscar Álvarez a preguntarle que por qué lo había destituido. Porque sobre todo la gente del Partido Nacional andaban pero molestos y querían saber que por qué. Iba llegando a la Panamá y me contestó el teléfono. La única vez, por cierto, que me lo ha contestado. ¿Y sabe qué me dijo? Mire, la realidad es una sola, me dice. No tenía resultados buenos. No hay resultados. Y tenía razón el presidente. No, y yo, bueno, tiene razón este hombre, dije yo. ¿Tiene razón? Si lo destituyó porque no había resultados, tiene toda la razón.
Pero hoy, ¿cuántos meses después o años? Sin haber resultados. Seguimos sin haber resultados, y esa es la verdad. No hay resultados. No hemos entrado al camino. Vamos a una pausa y volvemos con la parte final, con el cierre aquí en su foro Canal 10. Estamos de regreso en el cierre. ¿Cree usted que es necesario un debate público entre Romeo Vázquez y Manuel Zelaya Rosales para conocer qué pasó realmente en 2009? Marque la A para el sí, la B para el no, asterisco 1015, tendencia en este instante. Estamos en el cierre. 71% dicen que sí y un 28% dicen que no. Hay muchos mensajitos, agradecemos a todos nuestros televidentes sus envíos, pero ya estamos sobre tiempo. Pero sí tengo un mensajito aquí sobre el proyecto Paz del coronel, siempre el coronel Jorge Roda Camero. Dice: el proyecto no se suspendió, se retiraron, entiendo que los europeos se retiraron cuando este gobierno, o sea el gobierno del presidente Lobo, despidió al director del programa y a la administradora. Ellos ya habían capacitado, o sea los europeos, al personal para desarrollo del proyecto Paz. Imagina usted, ya estaban capacitados y todo. ¿Por qué los despiden? ¿Qué costaba haber dejado ahí al director del programa? Estamos hablando de más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones de lempiras que no se han podido utilizar. Que mire, lo conseguimos nosotros. Eso quiere decir un daño que le han hecho a la población, porque ese dinero era para el tema de la investigación, claro, para fortalecer la investigación criminal en Honduras. ¿Por qué despidieron al director? ¿Por qué lo despidieron? Si era además dinero de la Unión Europea. Al final le causaron un grave daño a todo el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque no se fortaleció la investigación, no se mejoró la investigación en Honduras, y ese es el talón de Aquiles de todo lo que nos está pasando. No hay investigación, consecuentemente hay impunidad, y si hay impunidad en el país, si no hay castigo al delito, pues el delincuente continúa delinquiendo. Un mensaje final, por favor, capitán Belijoy. Armando, gracias por invitarme. Simplemente digo, 8 años de gobiernos alternos, 30 años transcurridos y más de 160.000 millones de lempiras gastados en seguridad son suficientes. Necesitamos un cambio. Y dice aquí un pensamiento de un caballero de nombre Albert Einstein: el peor signo de la locura es querer hacer un cambio con los mismos ingredientes. El distrito policial es el camino, no la solución total, pero es el camino correcto para poder llevar seguridad a los barrios y las colonias y bajar la incidencia del delito en esos barrios y colonias. Con Alicia Mejía. Bueno, yo quiero decir lo siguiente: yo no fui ministro de seguridad, no soy un especialista en seguridad. Fui ministro de Defensa hasta enero del 2009. Nuestro esquema era fortalecer la policía, era integrar a la ciudadanía en fuerza comunitaria para apoyar con los distritos que él ha dicho que han sido creados por nuestro gobierno. Y ese esquema nosotros lo queremos mantener en la propuesta política que viene para estas elecciones. Creo que el problema de la seguridad es un problema global, no solo trata de la policía, trata de las entidades de justicia, trata de la reducción de la pobreza, trata de los valores, trata de inteligencia, de crear cuerpos de inteligencia, y trata también de respeto a los derechos humanos. Y ese es el proyecto que nosotros apoyamos, un proyecto de cambio global de todas las instituciones, porque lo que se denota aquí es que este Estado está casi fallido, que nada funciona, y que por eso este modelo está terminado y es un rotundo fracaso. Correcto. De este gobierno. Gracias. Diputado. Bueno, vamos a seguir trabajando para darle mayor seguridad al pueblo hondureño. Vienen decretos muy importantes, ¿verdad? Lo que es la ley de delito infraganti, viene también lo que es el Instituto Forénsico, la parte de investigación se va a fortalecer por medio de este Instituto Forénsico, entre otras leyes que estamos terminando de agendar junto al diputado Mario Pérez, y esperamos de que lo que no se logró hacer en los gobiernos anteriores, por lo menos iniciar el proceso de cambio. A Colombia le tardó 15 años, bien lo mencionaba Billy, y evidentemente hemos iniciado un proceso que no tiene retroceso y vamos a continuar apoyando las medidas junto al presidente del Congreso Nacional para poder sacar a Honduras adelante. Bien, muchas gracias a nuestros invitados acá a su foro Canal 10. De nuestra parte solamente decimos, ¿sabe usted? Atila, el rey de los hunos, conocido como el azote de Dios, se decía que su caballo por donde pasaba no volvía a nacer la hierba. Pareciera a veces que los políticos por donde pasan igualmente son como el caballo de Atila, no vuelve a nacer la hierba. Los políticos deben evitar que el pueblo siga con esa creencia de parte de ellos, sobre todo los dos partidos que nos han gobernado durante los últimos 33 años,
el Partido Liberal y el Partido Nacional, y esto incluye al expresidente Zelaya, que gobernó a través del Partido Liberal. No deben permitir eso, y por eso aquí están las sugerencias gratis que las pueden tomar, para que la gente crea y retome la confianza en los políticos. Hay propuestas que las pueden tomar y que la gente retome la confianza en que la delincuencia algún día dejará de estar como está en nuestro país. Gracias, continúen con nosotros, en unos segundos vienen más noticias aquí en Canal 10. Buenos días. De lunes a viernes, Foro Canal 10.